Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta tiendita o dulcero, así para amor y amistad. En realidad para cualquier ocasión es ideal, ténganla presente que de pronto para Halloween o fin de año les puedo compartir algo con esta misma idea. Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran en el chat, a los miembros del canal, a nuestros suscriptores, a los que regalan su me gusta. Mil y mil gracias. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y estos son algunos o los principales materiales que necesitamos para realizar este dulcero. ¿Ven? Palitos, estos de paleta, ojalá de los que se vean bien bonitos. Estos los encuentran donde venden desechables o también en papelerías. Aquí hay aproximadamente unos 80 palitos, pero no se van a ir todos, pero el paquete normalmente lo venden mínimo de 100. Entonces van a tener para varios proyectos. Regla, lápiz, tengo este alicate de bisutería, pero sirven otros. Una lima de uñas, también es muy útil. O si tienen lima a base de agua, de las que normalmente utilizan para lijar madera, o las paredes o lo que sea, les sirve porque es para un paso muy sencillo. Silicona caliente o líquida, pero yo voy a utilizar caliente. Y también unas aplicaciones, un poquito de foamy, ya les iré mostrando. Y recuerden también que igual en la descripción les dejo la lista de materiales completa, y si necesitamos en algún caso un molde, ahí les dejo el enlace. Y con esto comenzamos. Bueno, a continuación entonces voy a tomar uno de los palitos. Este tiene una medida como de 11.2 aproximadamente de largo, entonces lo voy a cortar por la mitad. Utilizo la regla, tomo la medida, saco la mitad de la pieza y luego lo corto con el alicate, lo limo para que quede mucho mejor y así empezar a armar por lo menos la base no, sería la parte que conforma la cajita. Ahora voy a tomar, ya que tengo listas las piezas que les dije que corto y que elijo, entonces voy a tomar 6 palitos. 6 palitos. Estos palitos van a ser la altura del dulcero, listo, de la tiendita dulcera. Si ustedes la quieren más alta, le pueden poner más palitos. Yo pienso que para mí esta altura es suficiente. Entonces voy a aplicar silicona y pego. Bueno, ya tengo las 4 piezas que corresponden a la caja, ¿sí? A lo que es las 4 paredes, y ahora voy a empezar a pegar entre ellas. Entonces voy a poner los palitos, van a quedar en la parte interna de la cajita, y las partes planas del palito, miren que aquí está redondo, las partes planas siempre las pongo hacia el mismo sentido, las partes planas van a ir hacia arriba y voy a pegar dejando, por ejemplo en este caso voy a pegar así y voy a dejar de estas curvitas de los palos hacia afuera, que quede decorativo, no en exceso, ¿no? Es como más o menos unos milímetros. Voy a dejar así, pego, luego pego la otra pared también, aquí, listo, así, y por consiguiente esta también, así, voy pegando todas. Bueno, así queda. No se preocupen si de pronto ya se mueve un poquito, porque puede quedar un poco enclenque, pero para eso están los otros palitos que van a ser la base. Entonces esto lo voy a llenar así, voy a poner silicona y lo voy a llenar de muchos palitos.
así va a quedar la base completa. Listo, así quedó la cajita. Miren cómo se ve. Esta caja sirve para muchas ideas, por ejemplo también para Halloween o para Navidad o para Pascuas, colocando diferentes decoraciones, por ejemplo en Pascua un conejo, en Navidad un Santa, muñeco de nieve, o sea lo que ustedes quieran poner, la cajita les va a servir en cualquier ocasión. Ahora voy a tomar 4 palitos, 2 van a ir de esta forma en la mitad, lo voy a pegar y lo pongo así para que me quede un solo palito, y lo mismo con el otro que va a ser donde podemos colocar el aviso, listo, ya, o el mensaje que queramos expresar. Listo, así queda. Ahora voy a tomar otros palitos, por ejemplo este va a ser un soporte. Listo, todo lo que uno pegue nos va a servir como soportes de las otras piezas. Entonces acá abajo puedo colocar 1 o 2 y los puedo poner separados o juntos, y en la parte superior sí voy a colocar varios para que me sirva, como les digo, de aviso. Por ejemplo que ustedes le pongan te amo, feliz día, bienvenido, o sea lo que quieras poner, lo voy a pegar en la parte superior, siempre fijándome que me queden muy bien alineados, ¿no? Aquí por ejemplo, por eso es que hay que pegar primero los de abajo, y nos quedaría una pieza así, para que se den una idea. Bueno, así queda la pieza, y ahora lo que voy a hacer es pegarla en la parte de atrás, así. Miren, si ustedes quieren pueden pintarla del color que prefieran, ¿sí? Como más les guste. Bueno, miren, así queda entonces, ¿sí? La cajita o la tiendita dulcera. La pintan si quieren, yo la voy a dejar así en crudo, me gusta así, pero si ustedes la quieren pintar, perfecto. Ahora lo que voy a hacer son los avisos. Por ejemplo aquí está la palabra love o amor, también pueden poner las iniciales u otro mensaje, ¿sí? Lo que ustedes quieran poner. Aquí tengo el foamy escarchado en este color fucsia que me encanta, y lo que voy a hacer es transferir las letras. Inicialmente se transfieren al revés, ¿no? Para que salga la parte bonita del escarchado, entonces lo pongo al revés, me ayudo con un palito de brocheta y así lo hago con las 4 letras. Bueno, así quedan las letras, y yo quiero realzarlas un poco más, entonces quiero ponerle este amarillo. Igual a veces lo dudo un poquito,
por lo que el fondo es así, color madera, maderado, si tuviera de pronto otro tono, pero lo voy a hacer, igual lo voy a hacer. Ustedes ya deciden qué color prefieren o cuál más les gusta, porque también estuve mirando ponerle violeta, ¿sí? El color morado, pero creo que no se nota, o sea, de pronto yo sí lo puedo ver un poquito, pero creo que se combina mucho. Entonces en este caso, por ejemplo, en esto que son letras, que las piezas son tan pequeñas, entonces por eso voy a optar por el amarillo. Entonces pego las letras en él, voy a cortarlas individualmente. Hago una anotación. Si preguntan por los moldes de las letras, recuerden que en la descripción allí les dejo el enlace de nuestra página donde les comparto el abecedario. Entonces no solamente es para escribir love, sino también lo que ustedes quieran. Bueno, ya están listas las letras. También hice algunos corazones con la misma técnica, solamente el corazoncito amarillo, pegarlo sobre el escarchado. Y miren cómo quedan de bonitos y cómo realza el color. Bueno, a mí en lo personal este color o estos colores me gustan, entonces creo que para decorar está bien. Recuerden que si los quieren en rojo, rojo pasión, lo ponen en rojo pasión o el color de su enamorada o de su enamorado, el color favorito. Ahora lo voy a pegar, ahora sí, en la tiendita. Me gusta porque la silicona caliente hace como que el foamy con el calor se ponga un poquito como si estuviera rellenito, listo, cóncavo, si no estoy mal, creo que se dice así, no estoy 100% segura. Entonces voy a pegar las letras, miren aquí, para que se den una idea, y también los corazones. Y listo, así quedó. Entonces aquí lo llenan, por ejemplo, de rafia o de papelillo o de confeti, lo que ustedes prefieran, y luego le ponen unos chocolates hermosos o unas rosas o el detalle que ustedes quieran regalar, un osito, un conejito, lo que quieran. Ustedes ya le ponen, lo personalizan mucho más. Miren, yo aquí le puse un corazoncito a un lado, 3 aquí en el frente, otro aquí. Le ponen más, le ponen menos, va por gusto de cada persona. Aquí les muestro el aviso para que lo vean cómo queda de lindo. Y yo les doy la idea y ustedes la mejoran, la optimizan. La verdad no lo llené de dulcecitos porque en los últimos videos donde he comprado dulces para rellenar, ay, no aguanto la tentación y me los como. Entonces tampoco la idea es que me enferme de comerme todos los chocolates que compro para la exhibición, ¿listo? Entonces aquí les dejo, espero que sea de ayuda. Recuerden que si ha sido así y les ha gustado, regálenme su me gusta allí en la parte baja, que es totalmente gratis. Suscríbete, comparte, comenta, que todo eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.